La característica principal de esta vivienda, que es de tipo privado civil, luego veremos el religioso, es su centralidad. Esa es una de las mayores características del barroco. Centralidad en su puerta, centralidad, 3 balcones, uno central. Aquí vemos un balcón con ménsulas de piedra y una puerta adintelada de piedra. Planta baja, se componían normalmente estos edificios, planta noble, que es donde ellos vivían, y solanar. Estos arquillos de medio punto, con decoración geométrica, es el solanar. Y luego tenemos unos aleros, que solían ser aleros bastante espectaculares. Aquí está reformado, porque como sabéis, esto es una escuela-taller. En el siglo pasado, en los años 90, se lo vendió la familia y lo compró el ayuntamiento. Ahora es propiedad del ayuntamiento y es una escuela-taller. Entonces, ¿qué queda de este edificio? Su caja de escalera. En aquellos años, lo más importante de estos edificios era su escalera y su caja de escalera. Era el eje de la vivienda. Pasa de la época renacentista, donde los palacios y casas señoriales tienen unos jardines centrales, y primero es el jardín, que es el centro del edificio, y en base a ese jardín hacen el resto de las dependencias, y cambian el barroco. En el barroco se aprovecha mucho más el terreno. Bueno, pues vamos a finalizar lo que os he dicho. Vamos a ir poco a poco durante la visita viendo cuáles son las características del barroco. Ya os he dicho algunas de ellas. Este es un ejemplo de edificio civil o privado barroco, exento, es decir, está libre por las 4 fachadas y es de forma cúbica. Y como veis, todo el edificio de ladrillo, en la iglesia, el portal, el ayuntamiento, todos los edificios son de ladrillo de la época barroca. ¿Por qué? Pues porque en esta zona no había canteras de piedra. Aquí se hacían con materiales mucho más pobres, como es el ladrillo, porque aquí se sacaba roca, pero era muy arenisca, no se podía trabajar con ella, y traer piedra era costosísimo, no se lo podía permitir nadie. Por encima de la zona media de Navarra y en el norte sí que nos encontramos con edificios de la época barroca de piedra y de mármol, pero traer aquí eso era imposible, y es prácticamente imposible ver piedra, quitando algún basamento de piedra como tiene la iglesia o tiene el Palacio de Conde Rodezno, lo demás es ladrillo. Entonces, como nosotros nos vamos a centrar preferentemente en la iglesia, vamos a ver lo que ahora se puede ver de esta casa, que es lo más importante de estas casas en la época barroca, que es su caja de escalera. No sé si vamos a caber todos, vamos a intentarlo y va a ser cosa de 2-3 minutos, no vamos a estar más. La iglesia tiene mucho tiempo para las explicaciones, entonces simplemente deciros que esto se convierte en la época barroca, la escalera y su caja de escalera, en el eje del edificio. En base a esta caja de escalera hacen el resto de las dependencias. Por eso os he dicho que cambia de lo que son los palacios y casas señoriales renacentistas a las barrocas. Se le da mucha importancia a la caja de escalera, porque es la primera entrada de la gente que venía a visitarlos, y la preparan para impresionar, con mucha decoración. No se ha intentado conservar, no tiene la decoración que tenía en sus tiempos, pero se ha intentado conservar tal cual. Solían ser cajas de escalera cuadradas, son rectangulares de mucha altura y con bóvedas muy llamativas, con colorido muy llamativo. Y ahora que se apaga la luz, pues otra de las características del barroco, la linterna, muy típica de la Ribera de Navarra y de Villafranca. En los edificios señoriales tenían junto a la bóveda ventanas que, según alumbraba el sol, daban la luz hacia un lado o hacia otro, pasa como en la iglesia. Ahora evidentemente tenemos la luz artificial, pero entonces otra de las características del barroco eran los claroscuros.
las luces y las sombras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo poco a poco cuáles son las características del barroco. Esto, como os he dicho, pasó a propiedad del ayuntamiento en los años 90 del siglo pasado. Y esta casa perteneció a los Martínez de Alizada. El primer Martínez de Alizada que se conoció en Villafranca fue taleo 1632, cuando un Martínez de Alizada, Juan Martínez de Alizada, contrae matrimonio con una de Villafranca, una mujer, Catalina y Gacheta. Y a raíz de ahí se establece, bueno, todavía no, pero ya en 1700 ya nacen varios Martínez de Alizada y Villafranca, que es precisamente el tal Gregorio Martínez de Alizada de 1700 quien funda esta vivienda, porque es finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y el que nos interesa es José María Martínez de Alizada, nace en 1798 y este es el que fue diputado del reino, fue diputado de la Diputación de Navarra, tuvo mucha importancia, tuvo un peso político importantísimo y fue amenazado por los carlistas. Cuando entraron los carlistas en Villafranca y quemaron la torre, entraron en esta vivienda, él se tuvo que ir, él ya les comunicó a la Diputación que se marchaba a Barcelona porque se había ido toda su familia, ante las amenazas del general Zumalacárregui. Y cuando entraron aquí, entraron en sus bodegas y desparramaron todo el vino, bueno, se cogieron parte del vino y desparramaron el resto del vino por las calles, que según las leyendas y algunos escritos decían, cuando la quema de la torre, que se comentará después, que en Villafranca corría la sangre por las calles. Bueno, pues era el vino de esta casa. Lo sacaron fuera y lo desparramaron. Y él se tuvo que marchar a Barcelona. Bueno, pues este Martínez de Alizada fue, os lo digo porque no vamos a ir hasta el convento. Pensaba comentaros un poco sobre el convento, pero como ya ha habido estos días charlas, pues os lo digo. Este José María Martínez de Alizada fue quien compró el convento. En el siglo XIX hubo dos exclaustraciones. Los carmelitas tuvieron que salir del pueblo. Dos. La primera fue un hospital. Y la segunda exclaustración, José María Martínez de Alizada compró el convento y lo legó a sus tres hijas. Y lo hicieron como escuelas públicas. Ya en 1893 vuelve al poder de la orden, al poder de los padres carmelitas. Y lo hacen como ya establecen un colegio teresiano, que como sabéis, mucha gente de aquí funcionó como colegio durante 80 años. Y ya en el año, a raíz de que hubo mucha disminución en solicitudes de entrada y cambiaron las leyes de educación, en 1972 se cerró. Mucha gente de aquí hemos conocido cantidad de carmelitas que han pasado por aquí. Y alumnos, pues había a un montón. Y aquí ya se cerró como se cerraron los maristas. Bueno, pues este Martínez de Alizada es el que compró el convento y lo dejó a sus tres hijas, hasta que después ya volvió a poder de la orden. Y ahora nos vamos a centrar preferentemente en la iglesia. Ahora, antes de entrar dentro de la iglesia, sus primeras obras. Las primeras obras que se producen, que son consecuencia de lo que es el cambio de una iglesia de estilo gótico a una iglesia de estilo barroco puro. Entonces, corría el año 1692 y habían terminado las ampliaciones de la Basílica del Portal. Se hicieron las ampliaciones hasta dejarla como la conocemos ahora. Y decidieron que había que hacer nuevas obras en la iglesia, sobre todo en su torre, porque había algunas partes de la torre que amenazaban ruina. Y se ponen en contacto con varios arquitectos. Luego hemos de ver que aquí se concentraron los arquitectos retablistas, tracistas más importantes de la época. Se pone en contacto con un arquitecto que vivía en Calahorra, Santiago Raón. Parecía que habían llegado a un acuerdo y después de muchos meses de negociaciones se rompieron. Y se ponen en contacto con un arquitecto de Tudela. Primero fue con un arquitecto de Corella. Y él les presenta unas trazas
para hacer una torre nueva. Unas trazas en las que, me refiero, tracistas igual que arquitectos, o sea, era lo mismo, lo que pasa que en la época se les llamaba tracistas. Y hace unas trazas en las que prepara una torre de 3 cuerpos más chapitel. 3 cuerpos más chapitel. Pedro de Aguirre, os digo el nombre que no me ha venido en ese momento, Pedro de Aguirre. Llegan a un acuerdo y en 1694 comienzan las obras de la nueva torre. Y para 1695 ya han hecho el primer cuerpo, tal y como lo vemos, primer cuerpo de la torre. Y ahí se paralizan las obras. El patronato no dispone de dinero para continuar las obras y él además tiene problemas de tipo legal, que no sabemos exactamente cuáles. Y se tiene que marchar, se marcha de Navarra. Al año siguiente, ya estamos 97, 98, el patronato decide comenzar las obras, pero él no está y él se ha llevado los planos, las trazas. Entonces se pone en contacto con otro arquitecto, José Ezquerra. José Ezquerra Ederra, que tuvo una vivienda aquí, la Casa de los Triglifos. Esa fue creada por José Ezquerra, la casa de la tienda de la Eli, y allá se ven los triglifos, que son unas figuras que hacen los ladrillos, y el alero barco, una casa barroca también. Bueno, pues este arquitecto llega a un acuerdo con el patronato y prepara unas trazas, unos planos por el cual hace una torre de 4 cuerpos. Ya no son 3, sino 4, más chapitel, porque esta torre, como sabéis, tenía varios metros más de altura que se perdieron. Luego explicaremos cómo. Y vale, llegan a un acuerdo y justo en 1699, cuando iban a comenzar las obras, aparece el anterior arquitecto, Pedro de Aguirre. Pues viene aquí a Villafranca y dice que no va a permitir que otro arquitecto, cuando él tiene un acuerdo, tiene un contrato con el patronato, y se paraliza todo. Y eso se podría haber alargado mucho tiempo, pero al año siguiente, en 1700, fallece. Y al fallecer Pedro de Aguirre, se termina el pleito y comienzan las obras. Y en 1701 ya está el tercer cuerpo, tal y como lo vemos, con una excepción que luego la comento. Tercer cuerpo. Y en 1702 ya está hecho el cuarto cuerpo, ya está terminada la torre. Solo falta una cosa, el chapitel. En 1703 el propio José Ezquerra se encarga de hacer el chapitel, un chapitel de plomo con bola y cruz. Compra 87 maderos a los almadieros, estos que bajaban por el Aragón con la madera, y él mismo hace el chapitel. Y así queda la torre, una torre preciosa. No hay todavía nada de lo que vemos aquí a su derecha, no hay nada hecho. Es la torre y se mantiene la iglesia anterior. Así se queda. Una maravillosa torre. El patronato está muy contento con las obras y 1703 han terminado. Lo que vemos aquí, una cosa curiosa que no se ve en otras muchas torres, que es la balaustrada, la reja que cierra el campanario. Eso se pondría 70 años más tarde. En 1773 acuerdan con un maestro cerrajero de Pamplona, Miguel Barrera, y coloca esa balaustrada ahí y la hace a imitación de la balaustrada de la torre de la iglesia de San Nicolás. Un día que estuvimos allí se les enseñé a algunos. Ahora que está de moda la Vieja Iruña, el bar donde hay algunos de Villafranca que trabajan allí, pues no tenéis más que salir 10 metros a la plaza de San Nicolás y veis la torre de San Nicolás y veréis la balaustrada, que es idéntica, porque el mismo que puso la balaustrada allí vino a Villafranca y la puso a imitación, a imitación de aquella. Estas son las primeras obras que se realizan de la iglesia barroca y luego se irán haciendo el resto de ampliaciones. Esta zona era un cementerio, se enterraba dentro de las iglesias y se enterraba fuera de las iglesias, en los aledaños. Bueno, pues esto era un cementerio. Se vino abajo y hubo tal corrimiento de tierras que se asustaron por la estabilidad de la iglesia. Bueno, pues este señor, el marqués del Vadillo, consiguió una importantísima subvención por la cual el pueblo hizo todo un muro nuevo.
que es la parte que todavía queda, aunque se ha reformado por algún lado, pero todo ese muro que vemos es que se hizo en 1897 gracias a la subvención que este señor no solo se le puso el nombre a esto, sino que se le declaró hijo adoptivo de Villafranca. Es algo que yo creo que mucha gente ya lo conoce. ¿Cuándo se sabe que hay aquí una iglesia? Pues hay datos documentados que en 1093 ya existía aquí una iglesia. Estoy hablando de hace 10 siglos, en 1093. ¿Y cómo se sabe que en 1093 había una iglesia? Porque el rey de Navarra, Sancho Ramírez, dona la iglesia de Villafranca, junto con otras 22 iglesias de otros pueblos, al castillo de Monte Aragón. Quiero que entendáis qué significaba eso. Cuando los reyes cristianos iban a entrar en batalla, hacían donaciones a las iglesias o, en este caso, a las abadías, catedrales. Bueno, pues en este caso dona 22 iglesias a la abadía de Monte Aragón, que era una abadía tremenda que había en la provincia de Huesca. Iba a entrar en batalla contra los moros, que ya habían conquistado esta parte. Villafranca estaba ya tomada por los moros. Entonces es el rey de Navarra, Sancho Ramírez, va a atacar y hace esa donación. No ganó hasta 1110, que en 1110 ya se recuperó. Y eso dura hasta 1137, que el otro rey de Navarra, García Ramírez, devuelve la iglesia de Villafranca con el resto de iglesias bajo el control de la catedral de Pamplona. Por eso se sabe que aquí ya hace 10 siglos ya estaba la iglesia. ¿Hasta cuándo dura esa iglesia? Hasta 1460. En 1460 se derruye completamente, no queda nada. Y en 1497 se construye la nueva iglesia, la iglesia de estilo gótico, un estilo gótico tardío, gótico florido, que se llamaba. Se empieza en 1497 se derruye, en 1460, y en 1497 se empieza a construir la nueva, la de estilo gótico. ¿Qué queda de aquella iglesia? Porque ahora ya no hay, ahora es todo estilo barroco, ya no hay estilo gótico. ¿Qué queda de aquella iglesia? Pues quedan dos cosas que vemos. Queda el portal de piedra, que vemos aquí, este portal de piedra, que como veis es un arco muy típico del gótico, que es arco ojival, en combinación con este otro arco que vemos más bajo, que es carpanel de la iglesia antigua, y queda la primera capilla que vamos a ver, la capilla de la Virgen del Castelar. Eso es lo que queda, que nosotros vemos. ¿Y qué otra cosa queda? La torre interior, porque la torre no se derrulló, la torre se desmochó en la parte de arriba, y hasta la base del campanario hay otra torre. Esta torre que vemos está abrazando, está forrando a la otra. La torre de estilo gótico permanece, está en su interior. Pues esas tres cosas quedan de la iglesia de estilo gótico. ¿Qué pautas se seguían para señalar o para saber la importancia de una iglesia? Pues era la altura de su torre, la belleza de su interior y la potencia de su órgano. Y Villafranca, evidentemente, la iglesia de Santa Eufemia fue una construcción en su momento parroquial de las más importantes de Navarra, junto con la de San Miguel de Corella. Entonces, ya pues deciros que entraremos a la iglesia. Como mucha gente aquí ha salido, ha conocido catedrales, iglesias y tal, no impresiona, pero poneros en el lugar, en la piel de la gente del siglo XVIII, que en una gran parte eran gente analfabeta y que venían a la iglesia más que nada por la impresión que producía pues todo lo que ahora nosotros vamos a explicar y vamos a ver. Y ahora vamos a pasar a la primera capilla. Como os he dicho, el portal de piedra y esta capilla. Aquí vemos, típico del estilo gótico, unos nervios de piedra que van a confluir a un punto en el centro que se llama clave. ¿Y por qué ese otro nervio que cruza? Pues porque esta capilla sufrió grandes desperfectos.
Sufrió sobre todo la parte de la bóveda que se tuvo que reforzar. Eso lo comentaremos al final, que fue cuando la Primera Guerra Carlista. Eso al final y ya como terminación lo comentaremos. Esta era la entrada de la iglesia. La entrada de la iglesia era esta. El portal de piedra que vemos ahí estaba aquí donde estoy yo. En 1578 hubo una ampliación de la iglesia y el maestro Gabardi traslada el portal de piedra y lo coloca ahí donde lo vemos. Esta era la entrada. Y esta zona se conocía en Villafranca porque aquí se celebraban reuniones concejiles. Era como un salón del ayuntamiento. Aquí entonces no había ayuntamiento y aquí se celebraban. En su momento los francos y los hidalgos se reunían aquí. Y después hubo varias sesiones del concejo que se reunían aquí. Después ya, una vez que se hacen las ampliaciones, se haría una capilla de la Virgen del Castelar, la principal. Pero esta no era la capilla de la Virgen del Castelar, esta era la capilla de San Ramón Nonato, que lo tenemos allí, que fue trasladado allí cuando se trajo del castillo la Virgen del Castelar. Pero tampoco era de la Virgen del Castelar ni era de San Ramón Nonato, porque María Jesús Lacarra nos dice: no era de San Ramón Nonato, porque aquí vemos todas figuras relacionadas con la vida de la Virgen y la figura de Santo Domingo, que es fundamental. Esta, nos dice María Jesús Lacarra, esta era la capilla original de la Virgen del Rosario, que luego vamos a ver allí. Entonces, que no se me olvide, esto se conocía por nuestros antepasados como el cobertizo. Se entraba por ahí, como veis, mantiene el arco ojival, y aquí que estaba el portal de piedra era la entrada a la iglesia. Esto se conocía como el cobertizo, donde se hacían reuniones hasta que se hizo la primera capilla. Y aquí tenemos, como nota curiosa, mucha gente no lo vais a ver, un Cristo crucificado que no tiene gran valor artístico, que es del siglo XVI, es de tipo arcaizante y de hechura popular, pero sí tiene valor de antigüedad. Y se conoce en Villafranca como el Cristo de la Pedregada, porque decían que cuando se sacaba a procesionar caía piedra. Pues este es el Cristo, que está rodeado de la Virgen y de San Juan, que son figuras de la misma época del siglo XVI, pero con policromía del siglo XIX, que está pintado por muy buenas manos, con un Cristo yacente, y aquí parece ser la figura de una mujer, pero no hay conservación, no se ha conservado. Y luego ya tenemos el retablo. Este retablo no es barroco, este retablo es anterior al barroco, es manierista, es un estilo anterior. Vemos las columnas que normalmente dividen las columnas en tres calles. En el centro, evidentemente, la principal, la Virgen del Castelar. Figura importante con su cofradía y que es del siglo XV, es de las figuras más antiguas que tiene la parroquia. Remodelada en siglo XVII y con coronas de plata del siglo XVIII. Vemos pinturas sobre tabla del nacimiento de la Virgen, la Asunción, el abrazo ante la puerta dorada de San Joaquín y Santana y la Inmaculada. Y sobre tabla, Anunciación y la Visitación. Y aquí es donde tenemos la clave de este retablo, que son dos dominicos, San Pedro Mártir y Santo Domingo. Y ahí está la clave para saber que este retablo no era de San Ramón Nonato, sino que era de la Virgen del Rosario, porque Santo Domingo fue el principal valedor de la adoración del Rosario. Entonces, el primer cuerpo
Bueno, tenemos también San Pedro y San Pablo, estos relieves que eran muy típicos de aquella época. Y luego, en la parte de arriba, un crucificado. Y bueno, y luego, como tenemos que venir a terminar la charla aquí, continuaremos y nos vamos a uno de los puntos principales, que es su retablo mayor, un retablo dedicado a Santa Eufemia. Antes de nada decir que las personas, historiadores y personas del mundo del arte que han venido a estudiar esta iglesia destacan dos cosas, sobre todo la altura. Es una altura fuera de la común en comparación con las iglesias de la zona, y las ricas yeserías que adornan toda la iglesia. Eso sí que os tenéis que ir fijando porque es una decoración preciosa de yeserías por toda la iglesia. Como vemos, la fachada de la capilla de la Virgen del Rosario está totalmente adornada con yeserías. Los capiteles de las pilastras adornados con yeserías. ¿Veis? Vamos a verlo durante todo el recorrido. Las ventanas, que son en su mayoría ventanas simuladas, sobre el retablo mayor, decir que hay dos cosas que tenemos que poner en valor de por qué Villafranca tiene este templo. Uno sería para saber la decoración interior de por qué está así, el Concilio de Trento. Eso afectó a todas las iglesias y se cambió la decoración interior de todos. Las directrices del Concilio de Trento, que no me voy a detener mucho porque para eso ya está Yolanda para explicarlo, las directrices del Concilio de Trento están reflejadas en el retablo mayor. Por ejemplo, el sagrario, el lugar principal, la parte de la liturgia de la misa en la que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo, era totalmente criticado por los protestantes. Pues ahí lo tenemos en el lugar principal. Poder de los obispos, defendió el Concilio de Trento, y del Papa y de los obispos. San Fermín, obispo. San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, la persona más importante en el primer milenio de la Iglesia Católica como pensador. Lo vemos con 3 dedos levantados porque fue uno de los principales estudiosos del dogma de la Trinidad. Santa Eufemia. ¿Qué representa Santa Eufemia? Pues representa uno de las directrices del Concilio de Trento, sufrimiento terrenal para ganar los cielos. Pues ahí tenemos que está arrojada a las fieras. Y aquí el dogma del Espíritu Santo, Padre, como vemos aquí, Hijo y Espíritu Santo. Otro de los dogmas que los protestantes criticaban duramente era la adoración a la Virgen. Y aquí la tenemos, el dogma de su ascensión o asunción al cielo en cuerpo y alma. De las iglesias, las directrices del Concilio de Trento. Y por eso vemos tanta imaginería, y vamos a ver cantidad de imágenes, cosa que los protestantes no admitían. La adoración a estatuas, a imágenes. Y en cambio en las iglesias católicas sí que hay una profusión grande de imágenes. Entonces, sobre el retablo mayor, decir que esto no es lo que vemos, es todo madera, es madera de pino. Habrá personas en su momento, y todos pensábamos que había mármol y demás, es todo madera de pino con policromía, con pinturas, imitando ricos materiales. Vemos el primer banco, que son todos motivos vegetales, hojas de cardo y demás, no tiene mayor importancia, guirnaldas y demás. Pero si el segundo banco, vemos figuras donde aparece la detención y el martirio de Santa Eufemia, que está siendo, como veis aquí, está siendo martirizada, y aquí está siendo juzgada por el cónsul Prisco. La vemos aquí y al cónsul Prisco aquí.
Santa Eufemia era conocida en su tiempo como Eufemia de Calcedonia. Calcedonia era su ciudad. Ella murió con 15 años. Calcedonia era una ciudad griega que estaba junto a lo que es ahora Estambul, que es Turquía. Entonces ella era de allí y se le conocía como Eufemia de Calcedonia. Y según el libro de leyendas de Santiago de la Vorágine, intentaron matarla de varias maneras, intentaron lanzándola a las fieras, intentando con la rueda, intentaron quemarla y como no hubo al final, uno de los soldados del cónsul Prisco cogió una espada y le atravesó el corazón. Bueno, pues eso es en lo referente a Santa Eufemia. Deciros también, como nota curiosa, que Santa Eufemia se hizo popular a raíz de que fue patrona, se hizo patrona de Antequera, en Málaga. Porque cuando en las guerras contra los árabes, Fernando el de Antequera iba a atacar y tenía en mente atacar 3 lugares. Una población de Málaga, Antequera y Gibraltar, para cortar la ayuda que les venía de África. Y estando, nos cuenta esa historia, ¿no? Estando en su casa, en su lugar de batalla, pero estaba él no me sale ahora la palabra exacta, en su tienda, efectivamente, estaba en su tienda, y le apareció una niña y le dijo una frase curiosa que la hemos utilizado muchas veces: adelante y que salga el sol por Antequera. Que quiere decir que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que se solía decir mucho. Pues esa frase se le atribuye a Santa Eufemia. Y él, a raíz de eso, atacó Antequera, la conquistó y la hizo patrona de Antequera en Málaga. No es solo patrona de Villafranca, evidentemente. Bueno, pues aquí vemos las columnas, normalmente dividen en 3 calles, los retablos. San Fermín, copatrón de Navarra, poder de los obispos. Santa Eufemia y San Agustín, que os he explicado. Agustín de Hipona se le llamaba. Este fue el máximo pensador de la Iglesia Católica en el primer milenio. Lo veis ahí que está con los 3 dedos levantados. Bueno, pues de esto es la leyenda que se cuenta y que la habremos oído muchas veces, de que iba Agustín por una playa pensando y vio a un niño que cogía un cubo de agua y lo iba echando a un pozo. Había hecho un pozo en la arena y era continuo el trasiego que llevaba, y fue y le preguntó: ¿pero qué estás haciendo? Y dice: pues voy a sacar toda el agua del mar y la voy a meter en este pozo. Dice: pero eso es imposible. Y le contestó ese niño: más imposible es conseguir lo que tú estás buscando, descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, pues esa leyenda se tiene sobre San Agustín. Santa Eufemia, patrona de Villafranca, mártir, que está siendo coronada, como veis, por los ángeles, y la vemos aquí frente a un edificio que era de su ciudad, Calcedonia, junto a Estambul. Aquí vemos un paño que dice Veni Corona Veris, que es una reducción de un dicho en latín: Lenia Veni Corona Veris, Acipe Coronaquam, Tibi Domini Preparvit Eternum. ¿Qué quiere decir? Por tu martirio te coronarán con una corona que llevarás para la eternidad. Bueno, pues os explico. Este frontón triangular divide lo que es esta parte de lo que es esta otra. Aquí vemos un sepulcro vacío, ¿vale? Sepulcro vacío, un sudario ornamentado con rosas, apóstoles y evangelistas, vemos los de los libros, evangelistas y los apóstoles, con cara de extrañeza ante el milagro, porque ahí vemos a la Virgen María que está ascendiendo en cuerpo y alma. Ahí lo vemos, ayudada por el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno,
Pues toda esta parte se hizo en 1740. En 1740, un arquitecto, Vicente Frías, vecino de Caparroso, realizó este retablo, pero 40 años más tarde, bueno, 47, 1787, se reforma completamente. Ya no es barroco, toda esta parte no es barroco. Ya han pasado ya en la época del barroco y ya es predominante otro estilo, que es el estilo neoclásico. Un arquitecto italiano retablista viene a Villafranca, Santiago Marsili, y reforma todo el retablo. Y le da un aire, ya elimina el decorado barroco y le da un aire neoclásico. Esto es de transición del barroco al neoclásico, pero no esto. Nos dice María Jesús Lacarra, sí que reformó el retablo, pero no la parte superior, porque esto, lo que está encima del frontón triangular, es lo más típico del barroco. Esa forma que tiene en aspa es típica del barroco. Las figuras que parecen una obra teatral que están en movimiento, eso es lo más típico del barroco. Por lo tanto, este arquitecto italiano no reformó esa parte como nos dice María Jesús Lacarra. Y tampoco reformó los tornavoces, que los tornavoces, como veis aquí, los tornavoces son de un claro estilo barroco. El tornavoz del Evangelio, como veis aquí, y el tornavoz de la Epístola. Estos tornavoces nos dice María Jesús Lacarra que no se reformaron. Por lo tanto, tenemos aquí en el retablo mayor estilo neoclásico y estilo barroco puro, toda esa parte superior. Hay otro punto de importancia, es el cuadro de Vicente de Bertusán. Vicente Bertusán, y es merece la pena. Vicente Bertusán, el pintor más importante en la época del barroco en toda la zona de Navarra, Aragón, La Rioja y parte del País Vasco. Se reformó evidentemente, pero se conserva con el mismo nombre. Y bueno, deciros una anécdota, hubo mucha polémica en que era de Navarra, y en Zaragoza decían que era aragonés. Y hubo mucha polémica hasta que apareció su partida de nacimiento. Y su partida de nacimiento fue en Egea de los Caballeros, por lo tanto era aragonés. Pero con 8 años se quedó huérfano de padre y madre, murieron en 3 días, murieron padre y madre, y lo trajeron a Tudela, a casa de los tíos. Y allí hizo su taller, allá se casó con Margarita Sabiñán, allá tuvo los 6 hijos, y allá realizó toda su vida, y por eso siempre se ha considerado que era Navarra. Bueno, pues tenemos este cuadro, que es de la figura de San José con el niño. Una figura importantísima del barroco. La figura de San José no había tenido importancia hasta esa época y coge mucha importancia a raíz de la cultura del barroco, que es la cultura de la muerte. La cultura del barroco le daba una importancia impresionante a la muerte. De hecho, en la época del barroco fue cuando empezaron a hacerse esas grandes manifestaciones religiosas, procesiones exageradas de dolor, de pegarse, de latigarse, y todo eso es precisamente en la época del barroco. Esta figura de San José con el niño nos va a aparecer en varias ocasiones en el recorrido de la iglesia. Este cuadro fue comprado por la potente cofradía de la Virgen del Rosario, que veremos ahora enseguida. Bueno, pues Santiago Marsili, el arquitecto que reformó esto, reformó también los laterales. Reformó este y reformó este. Y les dio un estilo rococó. Para mí es un estilo un poco de transición entre el rococó y el neoclásico. Entonces, no sé si conviene movernos un poco para explicar los laterales o no. No sé si lo veis aquí. Antes, que es la figura de Santa Eufemia, el busto relicario de Santa Eufemia, que es el que se saca a procesionar. Este busto relicario se realiza en 1597 y lo traen con caballerías desde Cascante.
el autor Ambrosio de Bengoechea. Lo realiza en 1597 y lo trae aquí. Y en 1796, 2 siglos más tarde, se traen sus reliquias, que son unos pequeños huesos que dice que podían corresponder a su manuscrito desde Roma. Y evidentemente sus reliquias solían estar expuestas aquí, pero como a raíz de los robos que se producían en las iglesias, se recogieron. Bueno, pues la figura de Santa Eufemia, busto relicario. Bueno, aquí tenemos, ya os digo que la imaginería es brutal en la iglesia de Franca, y tenemos muchas imágenes, algunos patronos de pueblos de la zona. San Esteban, este es el retablo de San Esteban, como os he dicho, vestido con dalmática de diácono y la palma, las palmas símbolo del martirio. San Lorenzo con la parrilla con sus atributos y Santo Tomás de Aquino. Aquí vemos, entre angelotes y virtudes, San Blas, y en el ático Santiago Apóstol vestido de peregrino sacobeo. Bueno, pues este retablo es de estilo rococó. ¿Por qué? Porque cuando se reforma, él le da a las ménsulas, estos son las ménsulas, estas grandes ménsulas con los angelotes, que son las que soportan las columnas, y les da este estilo de decorado. Es un estilo que se llaman rocallas, es un estilo, una decoración de chino, ese estilo chino que se extiende mucho por Europa. Y estas rocallas que decoran las ménsulas son lo que le dan el nombre al estilo rococó. Este le da un estilo rococó que es de transición del rococó hacia el neoclásico, y también lo mismo que casi todos los retablos. Las columnas, que son de fuste liso, como veis, dividen en 3 calles. Principal, San Miguel Arcángel, figura barroca, importante. San Bartolomé, patrón de Marfil, que tiene le falta la propia cofradía. Y arriba San Rafael, entre angelotes San Rafael. Bueno, pues estas son las reformas que hizo el arquitecto Santiago Marfil. La capilla de la Virgen del Rosario. Esta capilla se realizó en 1725. Cuando se hacen las grandes ampliaciones barrocas de la iglesia, en 1725, que se hace el crucero es la nave que cruza. Hay una nave principal y la nave que cruza el transepto o crucero, que es la que hace que la iglesia tenga la forma de cruz latina. Bueno, pues este crucero, el mismo arquitecto, Juan Antonio Jiménez, que vino a hacer toda la reforma, incluso él mismo realizó la cúpula, realiza también esta capilla, pagada totalmente por la potente cofradía de la Virgen del Rosario, como el cuadro que hemos visto de Bertusano. Bueno, pues hace esta capilla, que es una capilla privada. Aquí es como si hubiese una iglesia dentro de una iglesia. Aquí ellos, los cofrades, hacían sus propios ritos, hacían sus propias misas, tenían su propia sacristía, ahí tenemos la puerta, su propio sacerdote. Aquí ellos realizaban sus misas, tenían su verja, como vemos, se cerraba la verja y aquí no podían entrar más que los que eran cofrades. Y donde se enterraba a los cofrades, porque como bien sabéis, se enterraba en las iglesias. Las iglesias eran cementerios. Bueno, pues realiza esta capilla, que es de estilo puro barroco. No hay más que 2 capillas aquí que son barrocas, que es esta y la capilla de la Veracruz, que es la última que vamos a ver. Aquí vemos que es una cúpula bayonada. Es de las pocas capillas laterales que tienen su propia cúpula bayonada, a diferencia de la cúpula principal, con tambor. Esto que vemos aquí
que estiliza la cúpula y que le da más altura, se llama tambor, y es donde se colocan las ventanas para dar entrada de luz, el tambor. Las pechinas, que son las que soportan la cúpula, vemos aquí, otra vez, es una de las cosas más importantes de la iglesia, su decoración de yeserías, la importante decoración de yeserías, aquí lo vemos. Las pechinas, vemos aquí todas, yo os lo indico porque es que a mí me encanta este tipo de decoración, que aquí sí que está policromada. Bueno, pues vemos todo pasajes de la vida de la Virgen. En estos tondos, pasajes de la vida de la Virgen. Y en 1730 se realiza el retablo. Este retablo es de estilo barroco, pero tiene una característica. No es estilo barroco, es llevado al extremo, estilo churrigueresco, de José de Churriguera. José de Churriguera, que fue un arquitecto que tuvo mucha importancia en su época y fue contratado por la Casa Real, hizo un retablo en una iglesia, que os lo digo porque quien quiera entrar en internet verá y podrá comparar, en la iglesia del convento de San Esteban, en Salamanca, capital. Y ahí hizo un retablo que le hizo muy popular. Bueno, pues no llega a la importancia ni mucho menos de aquel, pero sí que está copiado de ese retablo de Churriguera, con excesivo, ya lo veis, que está totalmente recargado, no deja prácticamente espacio para nada. Estilo churrigueresco. Y ya no es como hemos visto hasta ahora, que las columnas eran de fuste liso, sino que ya tenemos otro tipo de columnas que giran en sentido helicoidal y que se llaman columnas salomónicas, ¿de acuerdo? Muy típico de ese decorado, de ese estilo churrigueresco. Columnas salomónicas es una de las características. Y San José con el niño nos vuelve a aparecer otra vez, patrón de la buena muerte. Y ya os vuelvo a repetir que el barroco es la cultura de la muerte. San José con el niño, entre dos estípites. Estípites son este tipo de columnas que son más estrechas de abajo que de la parte de arriba. Bueno, pues este es el estilo, y aquí vamos a ver, en esta hornacina ovalada, la figura principal, la Virgen del Rosario. Esta Virgen adquiere mucha popularidad, mucha importancia a raíz de la batalla de Lepanto, en 1571. En 1571 que hubo un enfrentamiento con los otomanos y vencieron los españoles, y a raíz de eso dijeron que se les había aparecido la Virgen del Rosario. Coge mucha popularidad, y en 1591, 20 años más tarde, se funda en Villafranca la Cofradía de la Virgen del Rosario. Esta Virgen es conocida en Villafranca como la Virgen de los Milagros. Su celebración es el 5 de agosto y es la patrona del ayuntamiento. Es la Virgen que se saca a procesionar el día del encuentro, el día de los Quintos. Y aquí la vemos a su derecha, San Juan Evangelista, y a su izquierda, pues la figura principal que está, por eso os he dicho que en el primer retablo estaba Santo Domingo, y de ahí se deduce que ese era el retablo original de la Virgen del Rosario. Aquí tenemos Santo Domingo de Guzmán, y aquí Santo Domingo de Guzmán y San Jacinto, dos dominicos. Él nos dice que la primera cúpula que hizo Juan Antonio Jiménez le puso tambor, como el tambor que hemos visto allí, le puso tambor y le puso linterna. Bueno, pues a él tambor, y le pone las ventanas, en estos lunetos pone las ventanas en los mismos gallones, para quitar peso y distribuir mucho mejor el peso. Y en 1751 realiza esta nueva cúpula gallonada, que es la media naranja, que se llama. Estos gallones, como veis, son como los gajos de la naranja. Es una de las
cúpulas de las medias naranjas más importantes que hay en Navarra. Y trae a un pintor de Corella, Matías González, y realiza estos lienzos que se colocan ahí en las pechinas. Aquí vemos los 4 evangelistas: Marcos el león, Mateo el ángel y Lucas el toro. La anécdota de la cúpula, pero que ayuda mucho al patronato. Deciros que el patronato estaba compuesto por el cabildo secular, que representaba al pueblo, y el cabildo eclesiástico. Ellos eran los que daban autorización y realizaban las obras en la iglesia. Y ya, una vez terminadas las grandes obras, ya queda terminada la iglesia, las grandes obras de barroco. Pero aquí había una pared. Esto era una pared. Y entonces el patronato decide hacer una nueva capilla. Y ya estamos hablando de 1805. Y realizan una capilla dedicada al patrón de Navarra, San Francisco Javier. Y como veis, ha cambiado completamente el estilo. El estilo barroco ya ha caído en desuso. Ya es muy criticado por los nuevos arquitectos y eliminan en muchos lugares el barroco, como aquí. Toda esta parte era barroca pura. Bueno, pues en 40 y pico años se ve que había mucho dinero y el patronato decide eliminar y le dan un estilo neoclásico. Bueno, pues aquí, como veis, se termina toda esa fusión de decoración y es otro estilo, que es el estilo neoclásico. Ya veis, grandes pilastras y columnas gigantes con capitel compuesto, pero eliminan ya toda la decoración. Y aquí vemos la figura de San Francisco Javier del siglo XIX, pero lo importante de esta capilla es su cuadro. El cuadro de San Francisco Javier, que ahora no lo podemos ver entero, está realizado por el director de la Academia de Zaragoza, José Dordal, en 1805. En 1806 lo expone en Zaragoza con notable éxito y lo traen y lo colocan aquí. Tenemos eso es lo más importante. De hecho, hicieron una exposición en el Castillo de Javier y vinieron a llevarse el cuadro para la exposición. Pero como al intentar descolgarlo, vieron que podía sufrir muchos desperfectos y lo dejaron. Es el mayor cuadro de San Francisco Javier que hay en Navarra. Y luego, bueno, pues estos dos pequeños retablos de la Inmaculada y de la Virgen de Fátima, que son del siglo XIX, mitades del siglo XIX. Esta, como veis, es una capilla ovalada que tiene una cúpula ciega ovalada. ¿Y por qué no tiene la amplitud de aquella? Pues porque esta capilla no podían extenderla más, porque se comía una de las zonas más populosas del pueblo, que era la zona donde está la nievina, donde estaba la nievina, y tuvieron que hacerla más de tipo ovalado y más estrecha. Numeración. Cada tarima tiene su numeración. ¿Por qué? Porque el interior de la iglesia era un cementerio. Se enterraba dentro de las iglesias y se enterraba fuera de las iglesias. Deciros que el mismo maestro de obras que realizó las obras en 1805 de la capilla del patrón de Navarra, San Francisco Javier, hizo dos obras a la vez en Villafranca. Hizo la capilla e hizo el cementerio. ¿Por qué? Porque en 1804 hubo una cédula real que prohibía los enterramientos dentro de las iglesias y en sus aledaños. En aquella cédula real se les obligaba a los ayuntamientos a sacar los cementerios fuera de la localidad, en lugares aireados, y con tapias. Entonces el mismo maestro, el maestro Guillorme, realiza esas dos obras a la vez, la capilla y el cementerio. El cementerio en lo que es ahora la Plaza de los Donantes de Sangre, donde el consultorio médico. En 1805 tardaría unos 20 años
porque hay documentos en los que nos dicen que todavía no se ha enterrado allí a nadie, que seguían enterrando aquí, y en 1830 aparece un documento en el que una persona era enterrada fuera de la iglesia, María Muñoz concretamente, y María Muñoz Burgui. Pues fue enterrada afuera de la iglesia. Por lo tanto, nos encontramos que en 1805 se realizan las obras del cementerio en el Palomar del Abad y todavía se siguen enterrando a personas aquí. Bueno, pues deciros que ese cementerio duró hasta 1958. En 1958 dejó de enterrarse a gente y se comenzaron a enterrar a gente en el nuevo cementerio, que es el cementerio actual. Duraría unos años más hasta que ya se limpió completamente, pero en 1958 se dejó de enterrar en el cementerio del Palomar del Abad. Y los dos primeros, como nos pone el libro de McIlrain, los dos primeros fueron un señor de 73 años, Aranda Recarte, y un niño de 3 meses, que era tu hermano, sí, Raúl Ayala. Ahí nos dice el libro para que nos demos cuenta que en los cementerios ahí es igual las procedencias y las edades. Al final todos van a parar ahí. Y pone, pues eso, los dos primeros que inauguraron ese cementerio fueron ellos dos. Bueno, pues esto, en 1714, el patronato decide hacer baldosas. Era tal la situación que tenía el suelo de la iglesia, que era todo enladrillado, que cerraba las sepulturas, que deciden hacer baldosas para embaldosar todo el suelo. 1714. Después de hechas las baldosas, se dan cuenta de que la iglesia no reunía condiciones para la presión demográfica de la gente que había y que necesitaban ampliarlo. Es cuando se realizan las grandes ampliaciones de la iglesia. Y se quedan ahí. Esas baldosas se dejaron en un almacén y no se llegaron a utilizar. Y casi 60 años más tarde, se entera el patronato de que están poniendo madera en el suelo de una iglesia, en la iglesia de este pueblo, al lado de Tafalla. Espera, que me tiene que salir. No es Cecata, que me estoy liando yo, es de Pamplona, tirando hacia Estella, Puente la Reina. En Puente la Reina se enteran que se está poniendo madera en una iglesia, porque no era lo habitual, y van allí, la ven y les gustó mucho y encargan la madera. Y en 1779 se coloca esta que veis, con numeración, porque esto eran todo tumbas, son notas curiosas. Bueno, pues, nueva capilla. Esta capilla de las ánimas, que se llama, no, por los datos que nos deja María Jesús Lacarra, no era la capilla era la capilla de San Sebastián. O sea, la figura de San Sebastián que se guarda dentro tuvo mucha importancia en la devoción en el pueblo. Bueno, de hecho he estado mirando la figura para haberla sacado y que se viera. Bueno, pues tuvo su propia cofradía y se hacían procesiones con la figura de San Sebastián. Cambió, se recogió. Deciros también, como nota anecdótica, que no han sido siempre estas mismas capillas. En 1555 el famoso Juan Vallés, que tanto lo están nombrando ahora en las visitas guiadas, tuvo pleitos con el patronato y llegó incluso a solicitar la ayuda del propio Papa, y le dio la razón, y se impuso al patronato y puso en lo que es ahora la sacristía, en esa zona, una capilla funeraria. Puso en 1555, y ahí en la derecha, en la parte derecha, se puso otra capilla, la capilla de San Juan.
San Juan Bautista. Aquí ha habido otras capillas y otras devociones que ahora no hay. De hecho, la capilla de funeraria estaba dedicada a San Francisco de Asís. Con las ampliaciones del barroco desaparecen. Esas capillas desaparecieron. Bueno, pues esta es la capilla de las ánimas. Retablo rococó. Este es un retablo del estilo de los retablos que tienen en el convento. Aquí está policromado. Rococó. Las ménsulas, el decorado de las ménsulas nos dicen cuál es el estilo. Estilo rococó, con rocallas, angelotes y este tipo de columnas, que son columnas de balaustre, que se llaman columnas de balaustre, las del exterior, y columnas acanaladas con guirnaldas. San José, os he dicho que iba a aparecer muchas veces. San José con el niño, figura barroca importante. Y el cuadro de las ánimas, que es un cuadro de hechura popular, no es de ningún gran pintor. Se piensa que el mismo autor del retablo realizó este cuadro. Y ahí vemos las ánimas, porque esto coge mucho auge en el barroco. El tema, están intentando ser salvadas, como veis, por los ángeles. El tema del purgatorio, que ya se había concebido en la Edad Media, es en el barroco cuando coge mucho auge. Y aquí vemos las almas que pasan por el purgatorio, que están intentando ser salvadas por los ángeles. Y aquí presidiendo está Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís. Bueno, pues esto es lo importante. Y aquí vemos otro pequeño retablo, que es el retablo de estilo manierista. Ya no es barroco, este es anterior al barroco, como el primero que hemos visto, estilo manierista. Y otra vez, San José con el niño vuelve a aparecer, ya no es figura barroca, esta es mucho más actual, menos importante que esta. Y San Antonio de Padua lo vemos ahí arriba. Y aquí vemos unas pinturas sobre tabla de un gran pintor. Es que aquí hay cosas, vamos, que tengáis en cuenta que aquí en la iglesia de Villafranca estuvieron los arquitectos retablistas más importantes que habían en el momento. Os podría dar algunos nombres, pero bueno, quien hizo estas pinturas, Juan de Lumbier, que acompañaba a otro de los grandes en la época del barroco, Juan de Viniés. Juan de Viniés, que tenía el taller en Tudela, realizaba figuras procesionales, y Juan de Viniés es el que realizó una de las figuras importantes de la procesión de Villafranca de Semana Santa, que es el Cristo atado a la columna. Ese Cristo atado a la columna, que es barroco puro, como el Cristo yacente, que son las dos figuras barrocas que tiene la procesión, está hecho por Juan de Viniés. Y Juan de Viniés tenía como compañero de pintor el que le policromaba las pinturas, o sea, las figuras, a Juan de Lumbier. Bueno, pues realiza estas pinturas sobre tabla. Un obispo bautizando Santa Catalina y la Última Cena. Son pinturas, son cuadros, son pinturas buenas, pero que no hay un seguimiento. Y ya veis que está pintado, está policromado, como si fuera jaspe, esta parte. Bueno, pues esto nos dice María Jesús Lacarra, este era el retablo original de San Sebastián, antes que se cambiara al retablo de las ánimas. Que evidentemente nos dice el retablo de San Sebastián, que estaba enfrente de la capilla de la Virgen del Rosario. O sea, la capilla de San Sebastián enfrente de la capilla del Rosario, que era aquellos que son de 1825. Son traídas aquí por el maestro Elorza. Son traídas desde Guipúzcoa, y se quejó la persona que tenía que tocar el órgano, se quejó de que podía correr peligro. Y entonces realizan esta tribuna en 1781 y la realiza un arquitecto famoso de Pamplona, Santos Ochandategui, que tiene de hecho una calle dedicada en Pamplona. Realiza esta tribuna. De hecho, lo que os he comentado antes, personas que han venido a valorar esta iglesia le dan un valor inmenso a esta tribuna.
1781, con mucha profusión de dibujos. Y 21 años más tarde, un padre carmelita, Fray Antonio de Santa Teresa, realiza esta obra. Aquí no había nada y este fraile decide realizar y lo hace a imitación de aquella, pero si os fijáis bien, no es para nada igual. Ya no hay tanta profusión de decorado. Aquí hay mucha más profusión de decorado que aquí. Intenta evidentemente imitarla, pero no es para nada igual. Son 21 años más tarde, cuando se realiza esta obra. Seguimos viendo el rico decorado de yeserías, lo que es, como veis, el sotacoro, que se llama la parte de debajo del coro, es el sotacoro. Bueno, pues aquí veis el rico decorado de yeserías. Y la última capilla, que es la capilla junto con la Virgen del Rosario, de estilo barroco puro, que es la capilla de la Veracruz. Tenemos reflejado aquí en yeso figuras de la Pasión. Aquí vemos el gallo con la columna a la que fue atado Jesucristo, el martillo, los clavos, en estos tondos ovalados, que son tondos ovalados, y una rica decoración de yeserías. Os digo que esta es de barroco, o sea, capilla barroca pura. Pues esta también era una de las cofradías potentes de Villafranca, la cofradía de la Veracruz. Muchas posibilidades económicas. De hecho, los propios cofrades se enterraban dentro de lo que es el suelo de la capilla. Y aquí ahora en el interior, que pasa como veis aquí, con los tondos ovalados, símbolos de la Pasión, los dados y la espada. ¿Veis? Todo el decorado de yeserías y los tondos, el cáliz y la corona de espinas. Bueno, pues capilla de estilo barroco puro. Esta capilla se hizo fuera de lo que era el perímetro de la iglesia. Se hizo esta capilla y la sala capitular de arriba. Y luego se unió en una de las ampliaciones. Esta capilla que se había hecho fuera de la iglesia se une a la iglesia. Y aquí vemos un retablo del siglo XVIII con 3 figuras de candelero, que son la Virgen de la Soledad, San Juan vestido de sacerdote y la Verónica. Y aquí ya sabéis que estaba la figura, una figura barroca importante, que es el Cristo yacente, el Cristo articulado. Y aquí tenemos la pila bautismal de esta capilla, que se conocía como la Capilla de los Santos Pasos, Capilla de la Veracruz, y a raíz de esto se empieza a conocer también como la Capilla del Bautismo. De jaspe, de 1774, hecha en jaspe, de mucho valor. Y el mismo que realiza esto, realiza otra obra que no la vemos porque está en la sacristía, que es el aguamanil. Hay un aguamanil de jaspe también, precioso. ¿La has visto, no? Sí. Pues ese aguamanil está hecho por el mismo arquitecto. Y ese aguamanil es el mismo que tienen en la Catedral de Pamplona. Si alguien va a la Catedral de Pamplona y ve su aguamanil, es idéntico, hecho por el mismo y con el mismo material. Y aquí vemos un cuadro, que es un cuadro no es de ningún gran pintor, se desconoce el autor, que es San Juan Bautista bautizando a Jesucristo en las aguas del río Jordán. Bueno, pues esta es la capilla junto con la Virgen del Rosario de estilo barroco puro. Ya os he expresado, si veis, en las ricas yeserías que adornan toda la iglesia. Aquí las vemos estupendamente. Esto es una de las cosas, estas ricas yeserías, que más se valoran por las personas que vienen a visitar y a valorar esta iglesia. Claro. Los capiteles de las pilastras gigantes, en las cornisas, con mucho gusto y sin exageración, pero una preciosa decoración. Esta tribuna realiza también otra obra, que es la sillería del coro. Toda esa sillería del coro la realiza Fray Antonio de Santa Teresa, 1801, en madera de nogal, y realiza también algunas otras cosas que no están. Un armario
donde se recogían los cantorales y que desapareció. Un facistol era donde cantaban ellos, donde ponían esos libros, grandes libros, como un atril gigante, es el facistol, y tampoco. Esta iglesia ha tenido cosas, ha tenido joyas, ha tenido una cruz de plata de 14 kilos, porque cada vez que venían a limpiarla se pesaba. Ha tenido una bandeja preciosa de plata, realizada en su momento por plateros famosos, y que todo ha ido desapareciendo. Esta iglesia sufrió importantes daños, tanto en la francesada, cuando entraron los franceses y ocuparon la iglesia y estuvieron aquí durante mucho tiempo, se instalaron aquí y en el convento, pero principalmente en la Primera Guerra Carlista. Pero tenían enseres, tenían joyas que han ido desapareciendo de aquí y no se sabe cuál ha sido su destino. Bueno, pues el punto principal que queremos comentar aquí es su órgano. El órgano barroco puro, en 1740. El mismo autor del retablo mayor, que os he dicho que luego se reformaría, Vicente Frías, un maestro vecino de Caparroso, realiza toda la fachada, realiza aquello y realiza la fachada del órgano. Y lo que es el órgano en sí, un organista famoso de Lumbier hace el órgano. Este órgano se hace a imitación del órgano de Santa María de Tafalla. Van allí, lo ven y lo hacen a imitación. Un libro de 1983 en la que vienen todos los Aurelio Sagasta, por si alguno está en la biblioteca, ese libro es un libraco grande, en la que vienen todos los órganos de Navarra y viene el órgano de Villafranca y dice, y nos lo recuerda María Jesús Lacarra, no se murió de muerte natural el órgano de Villafranca, lo mataron, lo vendieron como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por 37.000 pesetas vendieron todo el interior del órgano. Y donde esté, pues está funcionando. Está funcionando. No sabemos si han manejado más de un sitio. Yo concretamente no lo sé. Pero ahí se llevaron trompetas, se llevaron todo el interior y ella sigue funcionando. Bueno, pues este órgano, en 2001, el consejero de Cultura del Gobierno de Navarra lo declaró bien de interés cultural, todo lo que queda de su órgano. Y el Gobierno de Navarra lo ha declarado bien inventariado, en espera de que alguna vez, si se puede y si hay dineros, se vuelva a recuperar su interior y vuelva a sonar. Bueno, pues esta es una de las grandes lástimas que tiene, de las penas que tiene esta iglesia, la pérdida de su órgano. Deciros que hemos puesto una caja, como veréis ahí, para que no se cobran las visitas guiadas, evidentemente, para terminar la visita. Y antes de terminar la visita, deciros, como se me ha olvidado, que si Villafranca tiene este templo, es porque en el siglo XVII y siglo XVIII hubo un auge tan importante económico y una presión demográfica tan importante, pues se tenían entonces más hijos y gente que venía de fuera de Villafranca, y llegó a ser Villafranca la tercera en población, después de Tudela y de Corella. Era de la merindad de Tudela la tercera en población. Y por esa bonanza económica que había, se pudo hacer. Si no hubiese habido eso, evidentemente Villafranca no podría haber realizado, el patronato jamás podría haber realizado estas obras. Bueno, pues para terminar, ya contaron los sucesos que ocurrieron aquí donde nos encontramos ahora. Corría el año 1833 y fallece Fernando VII, rey de España. Él tenía dos hijas pequeñas, la mayor de 3 años, y entonces estaba en vigor la ley sálica, por la cual, según la ley sálica, no podían reinar las mujeres. Él
lo que hace es, antes de fallecer, porque falleció en 1839, como os digo, firma lo que se conoció, firmó unos documentos que se conocieron como la pragmática sanción. Mediante esos documentos anulaba la ley sálica, por la cual podía entrar a reinar su hija Isabel, que luego reinó como Isabel II. Pero, claro, su hermano, Carlos de Borbón, ya se había hecho la idea que el trono lo iba a tener él. Y se produce un enfrentamiento tal que se posicionan unos a favor de don Carlos y otros a favor de los isabelinos, a favor de Isabel, de la hija de Fernando VII. Y se declara la guerra, las guerras carlistas que se llamaron. En las guerras carlistas, pues Navarra junto con Guipúzcoa, Vizcaya se posicionaron mayoritariamente a favor de don Carlos, del carlismo. Y hubo un enfrentamiento entre ejércitos. Fue muy cruel aquella guerra, con muchísimos muertos. ¿Qué os cuento esto? Pues porque afectó con mucha virulencia a Villafranca. Se entera el ayuntamiento de Villafranca que el general Zumalacárregui se aproxima hacia aquí, ya está en Marcilla, y les envía un comunicado en el que dice que se tienen que rendir. Y los liberales de Villafranca lo que dicen es que no, incluso le contestan con insultos a Zumalacárregui. Y se refugian aquí donde estoy yo. Se refugian aquí, trancan las puertas y se refugian aquí. Aquí había un acceso directo a la parte de allí, a la entrada, y ellos se refugian aquí. Entonces lo que hace Zumalacárregui, viene con las tropas y rodea toda la iglesia. Y manda colocar en el Barrio Verde 2 cañones. Entonces, como no podían, porque esto era una fortaleza muy difícil de entrar, pega 2 cañonazos a la puerta aquella que da al Barrio Verde y entran las tropas. Lo que hacen ellos, aquí había acceso directo a la torre, ahora no lo hay, ahora se ha puesto allí, pero aquí había un acceso directo a la torre, estamos aquí en la base de la torre. Suben y se suben a la parte de arriba y a las galerías. Se habían refugiado con las mujeres, con los hijos, y tenían 2 rehenes, un sacerdote y una criada de servicio. Entonces, lo que hace Zumalacárregui es ordenar que en la parte de arriba de la bóveda pongan cantidad de ramas, y lo que se ha transmitido a través de las generaciones en Villafranca es que pusieron muchas guindillas secas, lo que hizo que subiera el humo hacia arriba y el fuego, y que era imposible estar. Entonces, pues salían hacia el exterior para poder respirar y eran blanco perfecto de los carlistas. Los carlistas se apostaron en las principales casas, en los tejados de las principales casas y en el campo. Y claro, estaban continuamente disparando. Ellos también estaban armados. Pero claro, eran 37 hombres, más las mujeres y los niños, contra todo un ejército de 5.000 hombres. Aquí vino a Villafranca el pretendiente don Carlos, que se estableció, como nos dicen los documentos que yo he leído, se establecieron en la casa de los Arévalo. Allá estaba el pretendiente don Carlos y el general Zumalacárregui. Bueno, pues dio de arder a toda la torre y murieron varios en la torre. En la parte de arriba, algunos cayeron hasta aquí, hasta encima de la bóveda, y se produjeron gravísimos desperfectos. De hecho, ya veis que está toda la bóveda reformada y con este nervio que asegura la bóveda. Bueno, pues se llevaron detenidos, a ellos les obligaron a bajar, los que quedaban, algunos murieron aquí, incluso algún niño también falleció y cayó encima de la bóveda. Campanas, cayó todo encima de esta bóveda. El fuste de la torre se quedó totalmente limpio por el interior, y obligaron a bajar a los hombres que quedaban, a las mujeres. De hecho, a las mujeres las pasearon semidesnudas por el pueblo, y a los hombres se los llevaron a todos. Hay según algunos datos, eran entre 30 y 37 hombres. 3 intentaron escapar durante la noche, pasaron
saltaron a casa de lo que es ahora el Palacio del Conde Rodezno, los detuvieron y los fusilaron aquí mismo. Se llevaron a pues, unos 20 hombres y entre Aoiz y Lumbier los fusilaron a todos. Esos fueron los sucesos de la Primera Guerra Carlista, que tanto daño produjo aquí en Villafranca. Y Villafranca se puso en el mapa porque los sucesos de la Primera Guerra Carlista aparecieron en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Ahí, en un episodio sobre la Primera Guerra Carlista, aparecen los sucesos de Villafranca. ¿Qué ocurrió? Que los carlistas perdieron la guerra y la represión fue importante. Muchas de las personas que habían apoyado a los carlistas en Villafranca fueron llevadas a la cárcel y pasaron varios años en la cárcel. Hubo una fuerte represión. Bueno, pues esos son los sucesos que ocurrieron aquí, donde estamos ahora. Esta ha sido la visita, estos han sido los sucesos, que yo creo que muchos ya los conocíais y espero que os haya gustado.